¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, bienvenidos y bienvenidas a todos los chicos que estén por aquí también, chicas, y vamos a poder resolver cualquier duda o consulta ya tanto de la clase actual como de las clases pasadas también. ¿Qué tal, Cheilita? ¿Cómo estás? Yamil Cristian. ¿Qué tal, Yamil Cristian? Bien, a ver, les comparto el material. Un segundo. Muy bien, a ver, un segundito nada más. Ya estamos casi. Bueno, esperando que hayan iniciado con bien la semana, con pie derecho, y si son zurdos, con la zurda, con toda la buena energía. Así es que acá estoy para poder atenderlos en cualquier duda. Vean, este tema que hoy vamos a desarrollar es el penúltimo tema de historia del Perú. Y bueno, la semana entrante estamos poniendo punto final a lo que viene a ser historia, historia universal. Hoy estamos con la penúltima clase de historia del Perú y vamos a tocar los gobiernos del siglo XX en lo referente a el tercer militarismo y nos vamos del tercer militarismo hasta el primer gobierno de Fernando Belaúnde Terry. ¿Ya? Muy bien. Un segundito nada más aquí que déjenme cerrar estos archivos. Ahora sí, muy bien. Tuk, tuk, tuk. Ya están viendo por aquí el título. ¿Se visualiza? A ver si me comentan, por favor. Sí, profe. Yeah, muy bien, excelente. Gracias. Gracias, Mariflor, Mariflor, la doctora arqueóloga, Mariflor. Bien, ahí está. Un ratito para acomodarme bien. No sé qué ha pasado con el Microsoft que se me ha cambiado toda la foto, está para otro lado, no sé, todo un tema hoy acá. De verdad que me parece súper extraño. Bien raro, bien raro, bien raro. Se me ha movido acá todo el... Creo que la vista, no sé si así creo que mejora. Cambiar acá la vista. A ver, denme un segundo, por favor. Un segundito. Ujú, ujú. Ya, yo creo que de esta manera es más práctico y acá lo... Ok, muy bien. Solamente un 5 para poder tomarle acá la captura en 3, 2, 1. Listo, en 3, 2, 1. ¡Tarán! Ya está. Vamos a analizar
cómo es que el tercer militarismo volvió a surgir y vamos a ir avanzando con los diferentes periodos. Pero hay una técnica que les voy a enseñar para que todos estos gobiernos se les haga más fáciles de asimilar, ¿ya? Ustedes han visto cuando le toman los latidos del corazón a un paciente, ¿no? Eh, los latidos se expresan en una pantalla y eso es como el electrocardiograma, ¿no? Salen cuando el corazón late, ¡tum! Eso se expresa con varias rayitas desordenadas, así, ¿no? Y cuando deja de latir, suena ti y se expresa como una línea horizontal. Luego otro corazón, otro latido, ¡tum! Y las rayas desordenadas. Y luego entre deja de latir, ti, una línea horizontal. Ya, eso es lo que ustedes tienen que hacer colocando los periodos que vamos a trabajar el día de hoy. Por ejemplo, aquí lo voy a hacer abajito, ¿ya? Aquí lo voy a hacer abajito. A ver, miren. Aquí lo voy a intentar colocar de esta forma, miren. Están viendo aquí, ¿no? Ya, miren lo que vamos a hacer, ¿ah? El primer, el primer periodo que ustedes tienen que colocar en una hojita, háganlo, ¿ya? Así como línea desordenada, sería el tercer militarismo. Lo hacen como una línea desordenada, ¿ya? Vamos a achicar esta letrita. Vamos a ponerla más pequeñita. Vamos a ponerla en 15, a ver, ¿ya? Así. Lo hacen como en línea desordenada. Ya, luego de eso, luego de esa línea, ¿qué seguiría? Seguiría la primavera democrática. Entonces, vamos a decir primavera democrática. La primavera democrática la colocan como si fuera una línea recta. Luego vuelven a la línea desordenada y ahí sería el ochenio. Odría gobierna en ese periodo. Y luego una línea totalmente horizontal, rectita. Esa sería la convivencia es el periodo donde gobierna Prado y el APRA, la convivencia. ¿Ya? Ahí sí, seguimos con la línea. Voy a achicar más la letra. Ustedes lo hacen como una línea de tiempo, ¿ya? Lo van a hacer como una línea de tiempo. Bien, bien, bien pequeñito, ¿ya? Como línea de tiempo, miren. ¿Ya? A ver. Luego seguiría la Junta Militar. Junta Militar del 62. Y en el 63 ya llega un gobierno democrático, que es el gobierno de Belaúnde. Sería el primer gobierno de Belaúnde. Ya. La junta militar sería con línea desordenada y el gobierno de Belaúnde sería como línea, en este caso, recta. Miren cómo va a ser entonces. Vamos otra vez a recopilar. Vamos a recopilar. Déjenme agrandar un poquito más la letra para que se vea un poco más. A ver. Y ahí está bien, creo. Vamos a recopilar ya. Miren, ¿ah? Para que lo dijeran más fácil, es una técnica. Miren, ¿ah? El tercer militarismo lo colocas con líneas desordenadas. Líneas desordenadas. Yo le voy a poner acá verde. Usted le pone con líneas desordenadas. O sea, esa línea desordenada es como un esquema donde se representa que hay una dictadura, por eso es el tercer militarismo. La primavera democrática la colocan con línea así, rectita, nomás rectita, ¿ya? Creo que voy a poner con celeste. El ochenio sería con la línea desordenada. ¿Por qué? Porque es un militarismo, otra vez hay una dictadura. La convivencia la colocan con línea rectita, bonita, ordenadita. ¿Por qué? Porque es un periodo donde hay democracia. Es un periodo donde hay democracia. La junta militar la colocan con línea desordenada. ¿Por qué? Porque es un periodo donde hay dictadura. Y el primer gobierno de Fernando Belaúnde Terry, ya, lo colocan con línea ordenada, o sea, rectita, horizontal. Y ahí te puedes dar cuenta, yo lo he puesto con colores. Mira, tercer militarismo, dictadura. Primavera democrática, democracia. Ochenio, dictadura. La convivencia, democracia. Junta militar, dictadura.
Primer gobierno de Belaúnde, democracia. A ese periodo, que si sacamos cuenta, miren, que si sacamos cuenta, ratito, va desde, ratito, si sacamos cuenta, va desde el año 1930. Ahí está, 1930. Vamos a agrandar este 1930. Así, vamos a ponerlo con negrita. Ya está. Ratito. Ya está. Este periodo que va desde 1930. ¿Hasta cuándo? Hasta 1968. Vamos a colocar por acá el 1968, ya acá abajito, ¿eh? Ta, 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 ta. 1968. A todo ese periodo larguísimo se le conoce como periodo de entre dictaduras y democracias. Lo que está con verde, dictadura. Entonces, en un esquemita bonito, en una hojita en blanco, ustedes pueden colocar ese como líneas desordenaditas y eso les va a representar como que, uy, hubo caos, dictadura, militarismo, no hay representación de las libertades, hay persecución, un gobierno muy autoritario. Entonces, la línea recta representa más tranquilidad, una etapa democrática, una etapa donde hay libertad de expresión, donde se reconocen los derechos. Eso es lo que está con Celeste, Primera Democrática. Luego otra vez la dictadura con Manuel Arturo Odría Moretti, el Ochenio. Ochenio porque gobernó 8 años. Algunos se confunden con Oncenio de Leguía, cuidado. La convivencia, otra vez, democracia, línea recta. Yo lo puse con Celestito. Junta militar del 62 al 63, dictadura, autoritarismo, militares, no se reconocen los derechos individuales. Luego del 63 al 68, ya el 68, el último año, ahí viene ya la etapa de democracia nuevamente, pero Belaúnde tuvo que haber terminado su gobierno en el 69, ¿ya? En el 69. Solo que le dan golpe de Estado, pues. ¿Y ahí quién vino? Velasco Alvarado con el gobierno de las Fuerzas Armadas. Como Velasco nos toca todavía en la última clase, aquí en 2 semanas, ¿ya? Si ustedes quieren, pueden colocarle en esta línea más larga a Velasco. Pero ya como lo ponen a Velasco, ¿con línea desordenada o con línea ordenada? A Velasco lo pondrían con línea desordenada. Sería un gobierno militar. Entonces, los gobiernos militares representan momentos de dictadura o autoritarismo. Entonces los colocan con ese tipo de líneas. ¿Para qué les hago esto? Porque como son muchos gobiernos, la mayoría de estudiantes tiene problemas en poder ubicarse o tener un orden respecto a todos estos periodos. Pero si tienes al menos esta primera parte bien clarita, te va a ayudar mucho porque esto es como un esqueleto, es un esquema, son como las columnas para que en tu cabecita empieces a asimilar los gobiernos que se encuentran dentro y ya cuando veamos los gobiernos que se encuentran dentro, ya sabes en qué periodo están. Entonces te va a ser más fácil aprender la parte económica, la parte política de cada uno de estos periodos. ¿Cuántos periodos hay? Tercer militarismo, uno. Primera democrática, dos. Ochenio, tres. La convivencia, cuatro. La junta militar, cinco. Y el primer gobierno de Belaúnde, seis periodos, ¿ah? Ahora, dentro del tercer militarismo, ahorita vamos a ver que está la Junta Militar, Sánchez Cerro y Benavides. Hay tres cositas que tenemos que analizar ahí. La primera democrática tiene el primer gobierno de Prado, Uarteche, con Bustamante. Hay dos gobiernos que hay que analizar ahí. El ochenio de Odría se divide en dos momentos. La Junta Militar del 48 al 50 y el gobierno constitucional de Odría que va del 50 al 56. Hay dos periodos dentro del ochenio, pero es un solo presidente, Odría. La convivencia, bueno, es solo son 6 años, pero ahí está Prado y el APRA. La Junta Militar solo gobernó un año y el gobierno de Belaúnde, bueno, solo Belaúnde. Pero vean este esqueleto, esta estructura que les va a ayudar bastante, chicos, ¿ya? ¿Alguna pregunta o duda respecto a la estructura esta? A ver. Buenas tardes. Britney, ¿cómo estás, Britney? Recién te leo, discúlpame. Me dice por aquí, Isaac, profe, ¿podría ser la resolución del examen de ayer? No, no tengo el examen. Si me lo mandan, a ver, chequemos las preguntas, ¿ya? No tengo el examen, por favor, ahí si me lo pueden mandar por ahí, por favor. No he visto absolutamente nada todavía el examen. A ver, por favor, si me hacen ahí
por favor, la esta y me lo pasen por ahí. Bien. Se ve entonces lo que acabo de compartir, ¿no? Por favor, me dicen a ver si se nota o no todo lo que acabo de explicar en esta primera parte. Sí, profesor, todo claro. Ok, muchísimas gracias. Muy bien, excelente. Ahora, vean, ya entramos al tercer militarismo, la etapa de línea desordenada, dictadura, autoritarismo. Este tercer militarismo, como decía el historiador Jorge Basadre Groman, que es el referente para poder trabajar los periodos de la República, ¿no? Basadre colocó el término primer militarismo, el término primer civilismo, la Guerra del Pacífico, Reconstrucción Nacional, República Aristocrática, el oncenio y ahora tercer militarismo. Este tercer militarismo empieza, recordemos, tras el crack del 29. Acuérdense que el crack del 29 fue la crisis que vivió el sistema capitalista cuando colapsó por una especulación, por que lastimosamente los economistas norteamericanos no previeron cómo deberían haber llevado las finanzas. Entonces, Estados Unidos quebró en sus principales acciones expresadas en la bolsa de valores, que está en Nueva York, en la calle Wall Street, y eso generó todo un desconcierto en varios países que dependen de Estados Unidos. Por ejemplo, Perú. Perú con Leguía tenía una dependencia en préstamos, tenía una dependencia en lo concerniente pues a este, todo esto de vender materias primas. Estados Unidos, como el presidente ya quien asume el mando después es Roosevelt, Franklin Roosevelt, Estados Unidos va a aplicar el New Deal y más adelante esta política ya obviamente, ya antes de que aplicara el New Deal, Estados Unidos no podía darle préstamos al Perú, pues estaba mal. Entonces, peor luego del New Deal, peor, ¿ya? Entonces ahí está la situación por la que entra en crisis el gobierno de Leguía y los oligarcas, que eran estas familias aristocráticas, dueñas de tierras y tantas cosas, minas y todo eso en el Perú, decidieron tomar nuevamente el poder por la crisis en la que habíamos entrado nosotros. Así fue cuando ya entró Sánchez Cerro a darle golpe de Estado a Leguía. Pero en el fondo, ¿quién había orquestado, dirigido, impulsado este golpe de Estado? Pues obviamente la oligarquía, esas familias ricas, poderosas, ¿no? Que estaban pues al mando, dueñas en este caso, de diferentes territorios y en general se sentían los amos del Perú. Entonces vean, este tercer militarismo va a ser breve, va a durar, vean, 9 añitos. A nivel político son regímenes autoritarios con influencia del fascismo europeo. Persiguen e ilegalizan a la Alianza Popular Revolucionaria Americana, que es el APRA. Recuerden que el APRA fue fundado por Haya de la Torre en México, pero cuando llegó al Perú se inscribió como Partido Aprista Peruano, P Partido, A Aprista, P Peruano, PAP, PAP. El PAP ya es un partido nacional, no es un partido internacional como que Sánchez Cerro establecía, no. Entonces Sánchez Cerro puso como pretexto que era un partido extranjero y había que eliminarlo. Igual pasa con el Partido Comunista Peruano. El PCP ha sido fundado primero por Perú, en el Perú como Partido Socialista, como PSP, por Mariátegui. Ya luego cambió de nombre a PSP, pero es un partido netamente peruano. Entonces, ambos estaban siendo declarados internacionales y por eso había que anularlos. Pero ese era solo el pretexto. La verdadera causa, la verdadera razón, eran los intereses de las grandes familias oligarcas, dueñas de tierras, por querer tener un gobierno sin oposición de partidos políticos. Ok, ahora sí, nos pasamos a esta parte económica. La crisis económica y lenta recuperación producto de la Gran Depresión. El Perú también sufrió la crisis, pues no, obviamente dependíamos de Estados Unidos. Está el incremento de la intervención estatal. Por esa época empezaron a tomarse decisiones más directamente dirigidas por el Estado, en este caso los presidentes Sánchez Cerro y ya luego viene Benavides.
Se creó el Banco Agrícola y el Banco Industrial. Acá está la imagen del partido que va a fundar la oligarquía para que represente a Sánchez Cerro, la Unión Revolucionaria. Ahí está la UR, mira, su símbolo, este triangulito. Partido de tendencia fascista que buscaba la creación de un Estado totalitario. En el caso de los presidentes peruanos, como Sánchez Cerro, por ejemplo, Sánchez Cerro es un presidente de tendencia fascista en el sentido que quiere beneficiar a los grandes grupos de poder y llevar un gobierno de manera autoritaria, ¿no? Sin la representación de los ciudadanos y por lo tanto se burló de la democracia. Aquí tenemos entonces al gobierno de Sánchez Cerro. Bueno, Sánchez Cerro se presentó en elecciones en 1931. Hay que recordar primero que dio el golpe contra Leguía y presidió una junta militar que duró casi un año, entre 1930 a 1931. Cuando renunció a la junta militar, este, bueno, Sánchez Cerro es arequipeño, ¿no? Un paisano de él, David Samaneso Campos, también arequipeño, había sido prefecto de Arequipa, ahora asumió el mando de la dirección de la junta militar y siendo, digamos, presidente, como decir, del Perú, porque era representante de la junta, decidió crear el JNE, que es el Jurado Nacional de Elecciones. El JNE, el Jurado Nacional de Elecciones, en este caso, va a ser creado para arbitrar las elecciones, dirigir los procesos de los comicios, los procesos electorales. Y en las elecciones de 1931, Sánchez Cerro se presentó con la Unión Revolucionaria. Pero como Sánchez Cerro es el representante de la oligarquía, o sea, la oligarquía lo quiere poner ahí para que éste le dé beneficios. Por eso la oligarquía lo respalda con mucha propaganda, lo respalda de una manera unánime, ¿no? Entonces, Sánchez Cerro va a gobernar para los ricos. Entonces, por eso, uno de sus opositores va pues a ser el señor Víctor Raúl Haya de la Torre. Haya de la Torre considera que Sánchez Cerro no tiene la idea de qué hacer para un cambio en el Perú, una mejora en el Perú. Y pues Haya de la Torre se presenta, pero como los medios de comunicación los tiene el comercio, los tienen los grupos de poder, lamentablemente a Sánchez Cerro le terminan, perdón, a Aya La Torre lo terminan ganando toda la publicidad a favor de Sánchez Cerro y en contra de Aya La Torre. En el comercio, por ejemplo, en el diario El Comercio, le hicieron una muy mala publicidad a lamentablemente a Aya de la Torre y eso va a generar un descrédito terrible, ¿no? Bien, a nivel económico y al gobierno Sánchez Cerro, ahí es donde llega la misión Kemmerer. El economista norteamericano Edwin Kemmerer va a aplicar una serie de reformas o cambios, como la del Banco Central de Reserva del Perú, y también está la creación de la Superintendencia de Bancos y Seguros. Ahí está, el PAP rechazó la victoria de la UR, o sea, de la Unión Revolucionaria de Sánchez Cerro, denunciando un fraude electoral por una pérdida de ánforas en Ancash y en Cajamarca. Eso ya estaba siendo dirigido por la oligarquía, claramente, ¿no? Por esa razón, el partido aprista perdió, ¿ya? Ahí está la imagen del señor Víctor Raúl Haya de la Torre. ¿A alguien se le ha prendido un micro? A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Quién es el que se le ha prendido un micro? Ahí está el micro prendido. Ya, ok, ya. Yo lo apago. Bien, seguimos. Antes de hacer las preguntas para acabar este periodo, Sánchez Cerro en este gobierno, a nivel político, llega a aplicar la ley de emergencia. Esta ley establecía que habría que eliminar libertades, principalmente persiguiendo a los partidos como el APRA, anulándolos al APRA y al Partido Comunista Peruano. Allá de la Torre llegó a hacer todo esto con el afán de no tener oposición. Pero esta ley de emergencia trae consigo una respuesta furibunda por parte del pueblo peruano. En Trujillo, en Ancash y en Cajamarca empezaron a haber grandes
revueltas, la más grande de todas estas revueltas va a ser la que está lamentablemente, en Trujillo, donde van los apristas a tomar el cuartel militar Odonovan, o símbolo de protesta por la pérdida, por la derrota de Haya de la Torre en elecciones. De los apristas toman el cuartel militar y mueren algunos militares. Y la respuesta del gobierno fue brutal. Mandó el ejército para masacrar a todos los apristas. Entonces, no solo fue cerrado, no solo fue puesto de manera ilegal el APRA, sino la Constitución del año 1963 que va a promulgar Sánchez Cerro no lo va a reconocer. Lo plantea como un partido ilegal. También se da la clausura de San Marcos de nuestra universidad por reclamar todos los hechos autoritarios que representaba el presidente Sánchez Cerro. Entonces ahí está la captura del cuartel O'Donovan, dio origen a la rebelión de Trujillo. Los apristas capturan el cuartel, la prefectura y la cárcel de la ciudad. La represión fue dirigida por la Guardia Civil y la Fuerza Aérea. Fue terrible. La masacre de Chanchán es la respuesta, ¿no? Las tropas del ejército viajan de Lima a Trujillo y los presos apristas fueron trasladados a las ruinas de Chanchán y fusilados en masa. Fue terrible esa situación. A nivel internacional, vean aquí antes de esto, solo el APRA salvará al Perú, ¿no? Esa es la frase, esa es la frase adjudicada al militante aprista Carlos Phillips, que antes de morir fusilado dijo: solo Dios salvará mi alma, solo el aprismo salvará el Perú. La expresión se convirtió en el lema oficial del partido. Los fusilados apristas es la imagen que están viendo ustedes ahí. Ok, a nivel internacional hubo un hecho interesante que es el incidente de Leticia. Leticia era un pueblo que era nuestro antes, ahora ya no nos pertenecía por culpa de Leguía. Leguía había firmado el Tratado Salomón Lozano de 1922, dándole a Colombia toda esa zona que ustedes ven ahí, con verde medio oscurito, incluido el pueblo de Leticia. Entonces la gente de Leticia protestó y esto va a generar pues un posible roce entre nosotros los peruanos y los colombianos. Ya Sánchez Cerro quería iniciar una guerra y de alguna manera con esa guerra recuperaría territorios que se habían perdido con el Tratado Salomón Lozano de forma corrupta y además con eso limpiaría un poco su imagen, que estaba muy venida menos. Sin embargo, cuando estaba dándoles toda una orden a los militares en la zona de lo que es hoy el parque, el campo de Marte, antes ahí funcionaba el hipódromo de Santa Beatriz, es ahí donde llega a ocurrir que él muere, ¿no? Por el militante aprista Abelardo Mendoza Leiva, quien con 17 años le disparó, pero no es el verdadero culpable, ya que se hizo una autopsia y la bala que lo había matado a Sánchez Cerro era una bala que impactó en su corazón, para empezar. Leiva le disparó, a Abelardo Mendoza le disparó por atrás y ninguna de las tres balas que le disparó fue de gravedad, fueron rozones y heridas menores. En cambio, el que disparó por adelante lo mató. Ahora, ¿quién es ese? No se sabe. Como han encontrado varios tipos de balas en el cuerpo de Sánchez Cerro, había más de una, cuentan que posiblemente hayan sido cuatro tiradores, ¿ya? Cuatro tiradores, francotiradores. Posiblemente lo haya enviado a Estados Unidos. No hay forma, ¿no?, de saberlo. Pero digo posiblemente porque Sánchez Cerro estaba eliminando el Tratado Salomón Lozano y ese tratado era perjudicial para el Perú. Entonces estaba desconociendo una medida tomada en un gobierno anterior. Claro, puede ser con corrupción, pero lamentablemente ya se había tomado esa medida. Entonces eso va a generar choques con los Estados Unidos, principalmente, ¿no? Y por eso ya llega a darse la muerte de él. Esta es una imagen donde la gente está protestando por Leticia, ¿no? Y esta es la otra imagen del cuerpo, bueno, de la tumba de Sánchez Cerro, acá en el cementerio Presbítero Maestro, ¿no? Bien. Acá estamos entonces continuando con el tercer militarismo. Ni bien fallece ni bien fallece Sánchez Cerro, nombran a Óscar Raimundo Benavides Larrea como nuevo presidente del Perú. Larrea, o Benavides, hay que recordar que allá gobernó el Perú durante la República
durante la República Aristocrática. Y ahora este general, como es bien conocido, es el general de la oligarquía. Él es un general que representa a los grupos de poder. Siempre lo ha representado, siempre ha sido así, ¿ya? Entonces, Benavides es quien va a tomar ahora el gobierno. Y se dice que no era legal que tome el gobierno porque Benavides había estado en ejercicio, ¿no? Como en sus funciones militares. Entonces, la idea era que el vicepresidente tome la posta, pero no fue así. Me parece que hubo un gato encerrado aquí, hubo algo bastante raro aquí. ¿Ya? Ahí está entonces Oscar R. Benavides, 1933 a 1939. Empezó con esta famosa política de paz y concordia. ¿Ya? Paz y concordia significa el acuerdo que estableció con el APRA, ¿ya? Primero con el APRA, para evitar seguir en ese choque que venía dándose en toda la época de Sánchez Cerro. ¿Ya? Dos, la política de paz y concordia sentó el acuerdo nuevamente con Colombia para que ya no hayan guerras más adelante. Mientras tanto, en 1936 se promulga este código civil importantísimo en la historia del derecho peruano, el Código Civil de 1936. El Congreso, al ver que en las elecciones de 1936 solo le habían dado a él 3 años para que complete el gobierno de Sánchez Cerro, y Sánchez Cerro fue asesinado en el 33, en el 36 ya hasta ahí gobernaría Benavides. Pero el que ganó en las elecciones, un tal Luis Antonio Eguiguren, fue un hombre que estaba con apoyo del APRA y eso no le gustó al Congreso, que obviamente está manejado por la oligarquía, y por eso decidieron prorrogar, o sea, extender su mandato hasta 1939. A nivel económico, como ves ahí, está la reactivación de las exportaciones como algodón, pesca, minería. A nivel social, se crea el Ministerio de Educación y Salud Pública, Trabajo y Asistencia Social. Antes estaba todo en uno solo. Ahora ya sabemos que se ha separado en educación, en salud y lo que es trabajo de asistencia social, ¿no? Obras de este gobierno de Benavides. Está la carretera Panamericana Central, ¿ya? Panamericana Norte y Sur, perdón, y la carretera central, la que se va hasta Junín, ¿ya? Aquí se empezaron a construir estas carreteras importantes. Bueno, la Panamericana es la más larga, pues, ¿no? Es la que abarca toda América, se va hasta Canadá, ¿no? El único problema de la Panamericana es nada más en la zona del Darién, que es una zona de selva que hay ahí en Panamá. Es el único lapso que interrumpe la carretera, ¿no? Después es larguísimo. Bueno, y la carretera central, que es la que va pues acá, ya saben, al centro, es una carretera un poquito peligrosa, en verdad, porque solo hay un carril de ida y un carril de venida, ¿no? Pero cuando los carros a veces quieren adelantar, eso da un poco de miedo, ¿no? En los viajes al centro que uno hace. Ok, acá está el Palacio de Gobierno que fue remodelado, vean ustedes. Acá está la remodelación terminado por el arquitecto Ricardo de la Jara Malinowski en 1938 y destaca por su lujo y elegancia, ¿no? Acá está también otra de las obras interesantes, el Hospital Obrero Guillermo Almenara. Hospital importante, ¿no? Para el tema de la atención y la salud a los obreros. Y también está el Palacio de Gobierno, ¿no? Que ya lo habíamos mencionado hace un momento. Bueno, vean, la construcción de la carretera central formó parte de las obras públicas para incrementar los impuestos de trabajar en el contexto de la Gran Depresión, ¿no? Es una política interesante. Ahora sí, en el 39 ya entra a la presidencia Manuel Prado Ugarteche. Y Prado Ugarteche hay que tener en consideración que es un representante de la oligarquía, pero su gobierno no va a ser militar. Por eso lo colocamos medio como en democracia, ¿no? Porque es una época donde ya hay reconocimiento de las libertades de los ciudadanos, el individuo tiene una libertad jurídica y una protección jurídica, etcétera. Por eso lo colocamos dentro de
eh, la etapa democrática. Ahí están gobiernos que representaron los intereses de la élite civil, disminuyendo la represión hacia los partidos perseguidos. A nivel internacional, el Perú se declaró neutral porque estaba estallando la Segunda Guerra Mundial con los aliados, se declaró neutral, pero tuvo una clara afinidad con los aliados allá en la Segunda Guerra Mundial, o sea, con Inglaterra, Francia, Estados Unidos y la URSS. A nivel, vean, político también, está los gobiernos civiles, aparecen en estos otros gobiernos y va a haber tolerancia de alguna manera, ¿no? Eh, durante esta época, tanto el gobierno de Prado como el gobierno de Bustamante y Rivero van a darle tolerancia a los partidos políticos que fueron perseguidos en la época anterior, el Partido Comunista Peruano y el Partido Aprista Peruano. Acuérdense que Sánchez Cerro había querido eliminarlos con la ley de emergencia. Eso desató toda la rebelión de Trujillo, de Cajamarca y Ancash. La de Trujillo fue más fuerte, ¿no? Terminó cuando los apristas tomaron el cuartel, empezó cuando tomaron el cuartel O'Donovan, allá en la época de Sánchez Cerro, y luego los que hicieron, los mataron cuando Sánchez Cerro mandó al ejército, y eso generó una matanza terrible en Chanchán, que es capital de la cultura chimú. ¿Ya? Entonces ahora acá ya se le da tolerancia, ¿no? A los dos partidos. A nivel económico, vean, está el incremento de las exportaciones y el establecimiento de una política de control de precios y control monetario. ¿Ya? Esto es entonces la etapa que representa toda esta primera democrática. ¿Ya? Acá hay dos gobiernos importantes, ya que vamos a analizarlos aquí en un momento, Prado y Bustamante. ¿Sí? Antes de continuar y poder hacer también las preguntas, vamos a desarrollar la primera pregunta de la separata de esta semana del tercer militarismo, ¿ya? A ver, un ratito. Antes de continuar, chicas y chicos. Tu, 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 tu. Bien, les voy a compartir acá la pregunta número uno. Ya, ahí ustedes están visualizando esta primera pregunta. A ver, dice, luego del oncenio del... Vayámoslo leyendo, por favor, y vayámonos familiarizando, por favor, con la pregunta. A ver, denle, a ver, una leída, por favor. Me dan la clave. A ver, vamos. Ya saben, un minuto.
Ok, tienen que tener su clave porque está fácil la pregunta. A ver, vamos a ver si cayeron. ¿Ya? A ver, dice, con respecto a la participación electoral de los partidos de masas, ¿no? Después del oncenio. Aya de la Torre aceptó la victoria de Sánchez Cerro. O sea, nos está hablando de las elecciones de 1931. Sabemos que reclamaron, ¿sí o no? Reclamaron los apristas. ¿Por qué? Porque sabemos que los ricos, la oligarquía, había apoyado a Sánchez Cerro con los medios de comunicación. Sobre todo el comercio fue quien le hizo la campaña a Sánchez Cerro. Entonces, la primera, Aya de la Torre no aceptó esa victoria, la consideró que estuvo mal, ¿no? Hubo trafa, fraude. Dos, participación solo, participaron solo el APRA y la Unión Revolucionaria. Recuerda que no es APRA, es Partido Aprista Peruano. Entonces, no, pues eso es falso. Fue el partido, el PAP, Partido Aprista Peruano. Tres, el comercio apoyó al APRA y la tribuna, a la Unión Revolucionaria. No, pues es al revés. El comercio a quien apoyó fue a la Unión Revolucionaria. Luego, cuatro, fueron organizadas por el Jurado Nacional de Elecciones. Verdadero, pues, ¿no? Verdadero. Entonces la clave sería muy bien, lo felicito, excelente. Muy bien, Mariflor. A tiempo respondiste, Mariflor, ¿no? Muy bien, Angie, Isaac, muy bien, Britney, aunque no estaba dudando, ¿eh? Muy bien, Ruth y Héctor, perfecto. Ya hicimos entonces la pregunta número uno, la clave sale enanito, perfecto. Vamos a hacer una más y ahorita trabajamos ya las preguntas a ver del examen, ¿ya? A ver, espérame un ratito, vamos a trabajar una más. Ya, vamos a hacer la pregunta número dos. Número dos. Recuerden que además de que el APRA, no es el PAP, el Partido Aprista Peruano, además, si hubiera sido que hubieran colocado Partido Aprista Peruano y la Unión Revolucionaria, también sería falso, porque no participaron dos partidos, participaron cuatro. ¿Cuáles son los otros dos? Aquí los coloco en el chat ya. El Partido Descentralista, ese es otro partido que participó, y también participó la Coalición Nacional. Ya estos partidos estaban representados por muchos líderes opositores, entre ellos finalmente tendrían que elegir a los que podrían tomar la batuta, ¿no? Pero esos son los partidos que también se inscribieron, ¿ya? Bien, ahora, respecto a la pregunta número dos, hemos trabajado ya también, hay un ratito, perdón. Ahora sí, ya, aquí en la dos, miren. El gobierno del general Oscar Benavides se desarrolló entre el 33 y el 39. Este régimen se caracterizó por un lado por su autoritarismo y de otro por su activa política social. Sobre el mismo, señala verdadero o falso. Uno, firmó el protocolo de amistad y cooperación con Colombia. ¿Eso es verdadero o falso? La respuesta es verdadero. Eso es verdad. ¿Ya? Se recuerden que paz y concordia fue la idea de que puedan reanudar relaciones y eso es obviamente pues verdad. Por eso se firmó este protocolo. Dos, legalizó al partido aprista.
Y a la Unión Revolucionaria. Bueno, no es que las legalizó, solo intentó, mediante una ley de amnistía, perdonar cualquier tipo de agresión o acto doloso, pero no es que los legalizó. Falso. Tres, apoyó al bando republicano durante la Guerra Civil Española. El Perú no tuvo vela en ese entierro. Eso es falso. Y por último, creó los ministerios de salud pública y educación pública, claro, y trabajo, ¿no? Exacto. Entonces eso sería verdadero. Entonces, muy bien ahí, Sheilita, muy bien, Ariflor. La respuesta sería entonces la clave beso. Muy bien, besito, ¿ya? Besito. Excelente, entonces. Excelente. Muy bien. Vámonos, vámonos ahora sí con el material que por aquí me han compartido respecto a las preguntas que vinieron ahora, ¿ya? Bueno, vamos a desarrollar, a ver, empecemos con esta, ¿ya? No sé, ¿se visualiza la pregunta ahí? Ustedes tienen todas sus preguntas, ¿no? A ver, lo voy a compartir mejor, ¿ya? Más práctico, un ratito. Un ratito. A ver si se puede ver, vamos a ver, ¿ya? Ahí está, ya. Ahí estoy compartiendo la pregunta. Vamos a ver cómo está esta preguntita. A ver, aquí la estoy compartiendo. Un ratito. Ahora sí, dice, durante el Holoceno, el incremento de la temperatura permitió un clima de, es la pregunta 65, ¿eh? Permitió un clima de optimum climaticum, cuyas características coinciden con el arcaico inferior, del 6000 al 3000 antes de Cristo. Esto facilitó la domesticación de alimentos y la organización inicial de aldeas dirigidas por un jefe, es decir, de sociedades semi-nómades. De acuerdo a la descripción precedente, el sitio arqueológico que cumple con las características señaladas es, pues tiene que ser un sitio que esté en el arcaico inferior, en el arcaico inicial, arcaico temprano. Y sabemos pues que en ese periodo, por ejemplo, Huaricoto no está, Huaricoto es arcaico superior, Kotosh tampoco está, es arcaico superior. Ahora que han marcado acá. Me dice Ruth, enano, Lanchok. Correcto, muy bien, Ruth. Excelente, muy bien, Isaac. Ahí la clave sería enano. Muy bien, los felicito. Los felicito. Muy bien, chicos, muy bien. Genial. Vámonos entonces. ¿Alguna duda respecto a eso? Ya, vámonos a otra preguntita, ¿ya? Ahí sería entonces Nanchok. Bien, ya hay producción de alimentos, todo lo demás. Áspero está aquí nomás en Lima, al costado de Caral. Sí, al costado de Caral. También es investigado por Rushadi, norte de Lima, norte chico de Lima. A ver, vamos con otra preguntita. Ya, a ver, esta que está más larga. Un ratito. Vamos a ver hasta dónde ya. A ver, ratitito. Vamos por aquí. No, esto se cerró, ¿no? Ya está.
A ver. Ojalá que se pueda compartir. A ver, vamos a ver si se puede compartir esto. A ver, un ratito. Un ratitito. Un ratititito. Tititititi. Ahí no está. Acá está, acá está, acá está, acá está. Ya, ahora sí. Tu. Ok, a ver, chequeamos esa pregunta, por favor. Esta pregunta. Dice, la pregunta 64. En el siglo XIX, las rebeliones y conspiraciones contra el sistema español se dieron en diversas regiones del virreinato peruano. Los líderes destacados formaban parte de sectores desplazados y descontentos con el gobierno colonial que aplicaba las reformas borbónicas desde mediados del siglo XVIII. Es decir, al grupo social conocido como... Ok, a ver, miren lo interesante de la pregunta. Dice en el siglo XIX y 19 es 1800. ¿Ok? Hay rebeliones y hay conspiraciones contra el sistema español. Se dieron en diversas regiones del virreinato peruano. Esos líderes, ahí está, por ejemplo, Juan José Crespo y Castillo, Francisco Enrique Payardelli, los hermanos Angulo, Francisco Antonio de Cela, formaban parte de sectores desplazados y descontentos con el gobierno colonial que aplicaba las reformas borbónicas desde mediados del siglo XVIII. ¿Quién es este grupo? A ver qué clave me dan ustedes. Acá de la 64. ¿Quién sería? Fácil, ¿ah? La D. A ver, no te entendí. ¿B o D? Dado. Muy bien, excelente, cachimba. Muy bien. No sé quién fue la que me habló porque estaba acá con esto, no vi, pero te felicito. ¿Quién era por casualidad? Cabrisney también. Muy bien, Shailita. Muy bien también Isaac. Muy bien, Maylin. No sé qué alguien me habló por ahí, pero bueno, ya. La niñita que me habló. Era Ruth, creo que era, ¿no? Era Ruth, creo, ¿no? Pues, mis felicitaciones porque de verdad está correcta la respuesta. Vámonos con la siguiente pregunta. Vámonos con la siguiente pregunta. A ver. Eh, chicos, no creo que podamos hacer todas ya, pero las que podamos, pues ya, porque si no se nos va a ir la hora para la explicación de ahora. Pero les prometo que las claveo y se las pongo en el muro de mi canal, ¿ya? Y ahí les voy a colocar las claves, ¿ya? Con estas mismas imágenes y con la clave ahí, ¿ya? Le voy a poner una línea roja a la clave, ¿ya? Ahí lo pueden chequear con más seguridad. Mañana ya va tranquilo, está con toda la clave. Si no, más tardecito, ¿ya? A ver, vamos a hacer una más por acá. A ver, Ta, 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 ta. A ver, vámonos con esta preguntita, a ver. Ya, a ver, ya. A ver, aquí estoy compartiendo esta de prosperidad falaz, la pregunta 65. Sí se ve, ¿no? Sí se llega a ver, ¿no? ¿Estás por ahí, Mariflor? Sí, profe. Mari, ¿puedes leerla, porfa? En voz alta. Ok.
A ver, vamos. En el ciclo X y Die- X, no me acuerdo por favor. 19. Ah, 19. ajá, gracias. En el siglo XIX, la denominada prosperidad falaz de 1845 hasta 1872, si no me equivoco, representó una época de beneficios económicos favorables al erario nacional. No obstante, la abundancia de recursos llevó al despilfarro e inversión en sectores poco rentables en lugar de propugnar por el desarrollo integral del país. Además, el sistema de venta del guano generó la aparición de una oligarquía que, que comercializó este recurso natural. En este sentido, determina el valor de verdad o falso sobre la prosperidad falaz. ¿También digo eso? ¿El otro? Muy bien. A ver, vamos a ir leyendo una por una. Vale. ¿Lo digo? A ver, yo leo ya estas ya. A ver. 1. Existió grandes ingresos económicos para el Estado. ¿Qué me dicen ustedes? En la prosperidad falaz, ¿hubo grandes ingresos económicos, sí o no? Verdadero. Excelente. 2. Se vivió una época de estabilidad política y económica. Falso. 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 Ya, estabilidad política, no tanto, ¿no? Estabilidad económica, también no tanto. O sea, hubo estabilidad económica, sí, hubo prosperidad, pero no político. Entonces eso queda como que ahí como que queda en el aire. La tercera, existió un gran déficit en cuanto al gasto público nacional. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero, muy bien. Verdadero. Hasta el momento la clave, ¿cuál puede ser? ¿La A o la D? Hasta el momento la A o la D. Y 4, la inmigración asiática y europea fue constante. Verdadero. Constante significa que van a estar viniendo en todo el periodo. Y recordemos que la inmigración asiática solo se dio en la época de Castilla. Y la inmigración europea con Echenique, pero llegó con Castilla. Entonces, constante no podríamos considerarlo como una constante, pero hubo, sí hubo, pero constante, constante significa que todos los gobiernos les hayan abierto las puertas a los asiáticos y a los europeos. Entonces, solamente fue en el caso de Castilla y Echenique, pero repito, el caso de la inmigración europea, Echenique la autorizó, pero no llegó en su gobierno. Entonces sería la clave dedo. ¿Quién marcó acá dedo? A ver, vamos a ver. Muy bien, Angie. Excelente, Britney. Muy bien. Muy bien, Maylin también. Excelente. Ok, hasta ahí entonces estamos. Vamos a hacer una magia. Una más, a ver, una más, a ver. Una preguntita más, a ver. Ok, acá les estoy compartiendo la pregunta 70. ¿Se ve? ¿Se ve ahí? Sí, Sí, profe. profe. Lo máximo.
70. En la segunda mitad del siglo XIX, las principales potencias europeas ocuparon diversos territorios, formando amplios imperios coloniales. Una de las principales causas sociodemográficas que permitió la expansión y posterior consolidación del imperialismo fue, ok, hagan un stop. Ustedes recuerdan que cuando vimos el tema de imperialismo, habían cuatro causas: la causa económica, la causa política, la causa ideológica y la causa social. La causa económica tiene que ver con las materias primas, ¿ya? Y los mercados, mayor búsqueda de territorios. La causa política tiene que ver con el prestigio internacional. La causa ideológica con el tema del nacionalismo, el rol civilizador y esta cuestión de sentirse superiores, ¿no? El eurocentrismo. Y la causa social, que es la que nos están pidiendo, el aumento demográfico. La población europea había aumentado. Entonces dice, una de las principales causas sociodemográficas que permitió la expansión y posterior consolidación del imperialismo fue, a ver, A, la necesidad de mano de obra barata que buscó acabar con el desempleo de los territorios coloniales. ¿Ya? A ver. B, la disminución de la población nativa, pues hizo necesaria la explotación de nuevos mercados de consumo. C, el aumento poblacional que favoreció una intensa migración europea, in- que favoreció una intensa migración europea e intentó reducir las desigualdades. Y bueno, la D, la escasa población oriunda de las colonias, pues facilitaba la inmigración mayormente de la burguesía. Y la E, la necesidad de la dominación indirecta para satisfacer la reducida demanda de mano de obra europea. Podrán creer que recién me doy cuenta que hay 5 alternativas. En las anteriores no me había dado cuenta. ¿Les han dicho algo respecto a por qué 5? ¿Otra vez 5? ¿Les han comentado algo? Nada. Ok. ¿Cuál sería la clave? Acá me dicen la C. Ajá, a ver, vamos a ver. Será, ¿no? Será Isaac, por eso. Bueno, a ver, la A, la necesidad de mano de obra barata, que buscó acabar con el desempleo de los territorios coloniales. Esa está descartadísima. La B, la disminución de la población nativa, pues hizo necesaria la explotación de nuevos mercados. Bueno, no hubo disminución de la población nativa, entonces nada que ver aquí. C, el aumento poblacional sí, pero dice que favoreció una intensa migración europea, intentó reducir las desigualdades. Puede ser. La D, la escasa población pero la A y B quedan descartadas. La D, la escasa población oriunda, otra vez, de las colonias, pues facilitaba la inmigración mayormente de la burguesía, ¿no? Descartada. Y la E, la necesidad de una dominación indirecta para satisfacer la reducida demanda de mano de obra europea. No. Entonces la clave, lo único que nos queda es la C. Muy bien, la clave sería entonces la C. Correcto. Felicitaciones a Britney J. Roots. Fue sorpresa también para ustedes, ¿no? Muy bien, Angie. Muy bien, Isaac. Lo felicito, de verdad que lo felicito. Muy bien, Shailita. Mailing. Muy bien, los felicito. Ok, chicas y chicos, les estoy dejando sus claves ahí en el canal, ¿ya? Voy a tomarle foto a todo esto. Bueno, ya está en foto. Así como está, lo voy a publicar y
con su clavecita en rojito, ¿ya? Ahí lo pueden ver en el muro del canal, en la sección de comunidad, ¿ya? Muy bien. Vamos a continuar entonces. ¿Alguna duda o consulta al respecto? ¿Dudas, consultas por ahí? Tenía una duda. En la pregunta 2, la preposición 2, cuando dice que legalizó Oscar Benavides, no lo legalizó, sino ¿qué hizo? Ah, ya, en la pregunta 2 del tema de hoy. Sí, directamente. A ver, déjame buscarla un ratito, porfis. En la pregunta 2 dice, legalizó al partido aprista. Ah, ya, no, le dio una ley de amnistía. La ley de amnistía es una ley de perdón por lo que había sido sacado de la ley. Lo habían puesto como un partido ilegal al APRA. Bueno, al Partido Aprista Peruano. Entonces, luego también dice, legalizó al APRA y a la Unión Revolucionaria. No, pues tampoco, ¿no? Entonces, el partido, la UR, la Unión Revolucionaria, es el partido también de Benavides. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, por eso descartamos esto que mencionan acá, ¿no? Muy bien, entonces, no se dio en ese sentido esta legalización, ¿ya? Muy bien, vámonos Profesor, entonces, una pregunta. dímelo. Donde dice que firmó el protocolo de amistad y cooperación con Colombia, ¿es lo mismo que decir de paz y concordia? Bueno, este es el protocolo de amistad y cooperación, de protocolo de amistad y cooperación, así se le llama, que en ese sentido reanuda o reactiva o ratifica, ¿no? El tratado Salomón Lozano, o sea, lo vuelve a reafirmar el tratado Salomón Lozano de 1922. Entonces, no, se le conoce como protocolo de paz y de amistad y cooperación. ¿Tú qué nombre me comentaste? ¿Qué nombre me preguntabas? ¿De paz y concordia? No, es protocolo de amistad y cooperación. El protocolo de paz, amistad y límites sería ese el nombre de otro tratado que se va a firmar, pero en 1942 con el gobierno de Prado, se firmó entre Perú y Ecuador. Pero el nombre correcto acá es protocolo de amistad y cooperación. ¿Sí? Cooperación. ¿Ya? Muy bien. Así es que, y con respecto pues a lo que viene a ser lo del APRA, el APRA nunca fue legalizado, ¿no? Nunca fue legalizado. Fue un partido, como también se le llama, un partido proscrito, o sea, se mantuvo como un partido perseguido, ¿ya? Y con el respecto a la Unión Revolucionaria, no, tampoco este, tuvo, vamos a decirlo, un respaldo, más bien Benavides quiso dividirla también a la Unión Revolucionaria, ¿ya? Ok. Perfecto, perfecto. Nos vamos entonces ahora sí a continuar con esta partecita. A ver un ratito. Tic, tiqui, tic, 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 toc. Vámonos por aquí. Aquí tenemos esta separatita. A ver un ratito. To. A ver. Ya. Vámonos con la primavera democrática, que es el periodo que ya habíamos mencionado esta introducción, diciendo que es un periodo, básicamente donde predominan los derechos de las grandes mayorías de los sectores sociales que antes han estado, vamos a decirlo, no reconocidos en la época del militarismo, ¿no? Ahora, el tercer militarismo termina, llega a su fin, pudo haber continuado, pero termina en las elecciones de 1939.
Digo que pudo haber continuado porque en el 39 se presenta un militar llamado José Quesada. Y José Quesada se estaba lanzando con el partido de la Unión Revolucionaria, que es el partido de los militares, ¿no? Claro, respaldado por la oligarquía. Pero finalmente gana Manuel Prado. Ahora, Manuel Prado no, es también, los Prados son de la oligarquía, son millonarios. El imperio Prado en el Perú es un imperio de los grupos oligarcas, pero hay que tener en cuenta que políticamente ya se gobierna bajo un régimen democrático, ¿ya? No bajo este régimen militar que hemos visto que va del 30 al 39. Por eso se le llama primavera democrática, ¿ya? Y bueno, primavera porque empezó en el mes de septiembre. La elección de este presidente fue en el mes de septiembre y justo ya ustedes saben, el 21, 23 de septiembre está empezando ya la primavera, ¿no? La primavera democrática. Muy bien, acá está entonces el primer gobierno de Manuel Prado Ugarteche. Vean, este gobierno coincide exactamente con la Segunda Guerra Mundial. Entonces está contextualizado en la época de la Segunda Guerra Mundial. A nivel político está una alianza con el Partido Comunista Peruano. ¿Por qué se dio una alianza con el Partido Comunista? Porque recordemos que la Unión Soviética de Stalin y Estados Unidos de Roosevelt pelearon juntos, o al menos en el mismo bando de los aliados, contra los regímenes totalitaristas nazi y fascista. Y en ese aspecto es por ello que podemos hablar acerca de que hubo tolerancia y apoyo en ese sentido. A Prado incluso le van a poner esta famosa, este apodo, ¿no? Le llaman el Stalin peruano, ¿no? Bien, otro punto interesante es la legalización sindical. Está la creación de la Confederación de Trabajadores del Perú, la CTP, y en ese sentido está perfecto que se haya creado la CTP para que los trabajadores tengan pues sus beneficios. Otras obras interesantes, bueno, acá está la imagen, en 1944 se creó la Confederación de Trabajadores del Perú, con apoyo del APRA y el Partido Comunista, ¿no? Y eso es aprobado por el gobierno. Y como les vuelvo y repito, la imagen de Prado, acá está, representante de la oligarquía financiera e industrial, propietario del Banco Popular y de la fábrica Santa Catalina, ¿no? Bien, acá está de la revista Oiga esta imagen. Obras, está la reconstrucción de la Biblioteca Nacional del Perú tras el incendio. Lamentablemente en 1940 nuestra biblioteca sufre su segundo gran daño. Se dirán, profe, ¿y el primero cuándo fue? En la guerra con Chile, pues cuando el invasor chileno en la campaña de Lima tomó control de Lima y lamentablemente saquearon la Biblioteca Nacional. Aquí el director de la biblioteca ya no sería Ricardo Palma. Tras este incendio colocaron como director a nada más y nada menos que el historiador de la República, el señor Jorge Basadre, de quien empecé hablando, ¿no? Por los periodos. Bien, se realizó el primer censo del siglo XX, 1940 fue el primer censo del siglo XX, me refiero, y la población llegó, vean ahí, a más de 6 millones de habitantes, ¿ya? Aquí está, a nivel económico, producto de la Segunda Guerra Mundial, las exportaciones de algodón, caucho y cobre. Con los ingresos de estos importantes recursos, el Perú pudo empezar una obra un proceso de construcción de corporaciones de desarrollo. Las corporaciones de desarrollo son como industrias. Ahí tenemos la Corporación del Santa, sería siderúrgica, producción de todo lo que es productos siderúrgicos, ¿no? Este, aviación comercial y también para el caucho, la Corporación del Amazonas, ¿ya? Ahí está, bien ustedes, fue importante, al menos para esta época, muy importante. Ahí está la compañía administradora de aeropuertos, CADA, y la antigua compañía de aviación Panagra, fueron las bases de la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial, Corpac. En la imagen, el antiguo aeropuerto de Limatambo, eso estaba en lo que hoy es San Borja. Ahí están, hoy ya son las torres de Limatambo. Bueno, a nivel internacional, algo interesante es la guerra pues, con Ecuador, que el Perú llegó a sostener en 1941 a raíz de que Ecuador reclamaba territorios sobre Tumbes, Maynas y Jaén. Y esta es la zona que ustedes pueden ver aquí en el mapa,
que es lo que reclama Ecuador. El conflicto finalizó con la firma del Protocolo de Paz, Amistad y Límites de Río de Janeiro en 1942, que cerraba las fronteras peruano-ecuatorianas. Ecuador se negó a continuar la demarcación en la zona de la cordillera del Cóndor, ¿no? Acá está el gran José Abelardo Quiñones, que a propósito, el martes que viene, el próximo, fue ese día en el que falleció él en la famosa batalla de Zarumilla, y es ahí donde se ha declarado feriado nacional, ¿no? También. Desde el 2014, por si acaso, en honor a él, el cielo peruano se llama el cielo de Quiñones, ¿no? Ahí está el capitán Fapi, declarado héroe nacional en 1966, ¿ah? Por su inmolación en las acciones de la Quebrada Seca, donde lanzó, en este caso, toda su, se lanzó sobre las ametralladoras ecuatorianas, ¿no? El fuego antiaéreo, ¿no? Y vean, acá está el general que dirigió, el mariscal, último mariscal del Perú, Eloy Ureta, vencedor en las ofensivas militares en Zarumilla, ¿no? En 1946 se le confirió el grado honorífico de Gran Mariscal, que fue el último grado de mariscal en la escala más alta del ejército. Hoy es general de división, pero en esa época mariscal era lo más grande, ¿no? Acá está entonces el gran Abelardo Quiñones, que gracias a que se inmoló en la guerra con Ecuador, se logró ese gran triunfo en la quebrada Seca, y luego la batalla de Zarumilla ya fue un triunfo para el Perú, ¿no? Héroe nacional, ¿no? Entonces, el mar es declarado, el mar de Grau, por ejemplo, Grau en la guerra con Chile, un personaje ilustre, y en la guerra contra Ecuador, pues Quiñones, ¿no? Pero por eso el cielo de Quiñones, ¿no? Muy bien, ahora vean, el gobierno de José Luis Bustamante y Rivero se encuentra en un momento crucial porque la Segunda Guerra Mundial está terminando, y él ya no va a tener el mismo ingreso de producto de venta de exportaciones. Entonces, el gobierno de Bustamante y Rivero va a tener que buscársela económicamente. Ahora, en el 45, él se enfrentó a, este, al general Eloy Ureta. Como Eloy Ureta había sido el gran héroe también un héroe importante, ¿no? El representante de la victoria en la guerra contra Ecuador. Eloy Ureta se enfrenta a él, y Eloy Ureta es militar, se está presentando con la Unión Revolucionaria. Para evitar que otra vez un militar llegue a la presidencia, se forma el Frente Democrático Nacional, que viene a ser la alianza de partidos políticos y agrupaciones civiles antioligárquicas, donde la fuerza hegemónica fue el APRA. Y aquí lanzan la candidatura de Bustamante. De esa manera, Bustamante gana gracias al FREDENA, o Frente Democrático Nacional, o FREDENA, o FDN. A nivel político hubo una inestabilidad agudizada por la crisis económica. Les decía que terminó la Segunda Guerra Mundial y ya las exportaciones cayeron. Hubo oposición legislativa del APRA y de la oligarquía. En el Congreso la gran mayoría era de apristas, por eso se apartaron los apristas del Frente Democrático Nacional, que resultó el gran partido que apoyó a Bustamante para que llegue a la presidencia, pero el APRA se aparta y toma el control del legislativo, del Congreso. Y también estaba la oligarquía metida ahí. Luego se comete en este gobierno el asesinato de Francisco Graña, director del diario La Prensa. Este asesinato fue cometido por apristas, producto de que este diario criticaba duramente al APRA en muchos aspectos, ¿no? A nivel económico, el gabinete aprista promovió el incremento del gasto público y de los impuestos a las exportaciones. El incremento del gasto público fue para poder generar puestos de empleo, ya que la situación estaba bastante crítica, ya que no había exportaciones y eso no generaba ingresos. Así es que se promovió también impuestos a las exportaciones para generar también más ingresos para el Estado peruano. Se mantuvo el control de precios y subsidios, o sea, el Estado estuvo muy metido en la economía, ¿no? Y está la creación de la empresa petrolera fiscal. Con el contrato de Sechura se oficializó la creación de la empresa petrolera fiscal. ¿Con qué objetivo?
Esa empresa iba a fiscalizar todo el petróleo que la International Petroleum Company, la IPC, se llevaba del Perú desde la época de Leguía. Entre otras obras interesantes a nivel social, tenemos la Ley de Educación Secundaria Gratuita, ¿no? Él fue quien le dio la educación secundaria gratuita al peruano. La Ley del Yanaconaje, que estableció que todos los campesinos o yanaconas que trabajan en las tierras de un hacendado deben, pues, de recibir un salario. No deben de trabajar de una manera tan servil, tan feudal, donde solamente les dan un cuarto y que se alimenten con una parte de la producción. Eso era injusto. Eso va a generar mucha oposición de los oligarcas a Bustamante. Está también el decreto 781. Este decreto supremo propone y oficializa la jurisdicción sobre las 200 millas del mar peruano. 200 millas, ¿no? El Perú ya tendría 200 millas. Aquí está esta caricatura satírica en referencia al golpe de Manuel Odría, quien va pues a generar el fin de la primavera democrática, iniciándose ahora el ochenio, ¿no? Ojo, la ley de las 200 millas peruanas generó mucha controversia. Estados Unidos se va a oponer y finalmente se va a reconocer recién la ley de las 200 millas años después, en 1952. Acá gobernaba Odría, y eso se reconoció en Chile, en Santiago, con la Declaración de Santiago. Tanto Perú y Chile fueron los dos primeros países en el mundo que llegaron a tener 200 millas. Pero lastimosamente esto va a generar un pequeño problema. Quiero que vean el problema aquí. Estoy agrandando este, el mapa. A ver, un ratito que se me bajó un poquito esto. Ahí está. Ahí lo pueden ver. Ahora sí, a ver. Ahí está. Miren acá al sur, el Perú estableció una línea, como pueden ver, de manera eh, oblicua, diagonal. Y Chile estableció una línea que va de manera en ángulo de 90 grados casi. Entonces el Perú luego que quiso desistir de esto y el Perú mejor atravesó una línea perpendicular. Al final, quiero que vean que lamentablemente la división del mar para Perú y para Chile en esta zona que representa una encrucijada terminó siendo beneficiado Chile, ¿sí? Con todo esto que está con rosado, rosado fuerte, y el Perú, vean ustedes que solamente llevó una parte pequeña, que es el triángulo, que ven ahí un triángulo externo, lastimosamente, tras la decisión que dio la Corte Internacional de Justicia de La Haya en el año 2014. Y el Perú, pues como ya pueden ver, solo llega a tener esa zona, ¿no? No fue justo en realidad esto, ¿no? Así es que fue toda una controversia de años de años, ¿ya? Bueno, ahora sí. El 3 de octubre de 1948 hubo un golpe aprista del Callao que fracasó, fue fallido, y es aquí donde se le declaró al APRA fuera de la ley. 24 días después es donde se llega a dar el 27 de octubre del 48 el golpe de Arequipa de parte de Manuel Odría. Ese golpe se da desde Arequipa nuevamente con el financiamiento de la oligarquía, quien está en desacuerdo porque Bustamante en estos 3 años ha estado llevando adelante una serie de obras muy beneficiosas y a la oligarquía no le ha gustado para nada que haya una empresa que fiscalice el petróleo que la IPC se lleva. A la oligarquía no le ha gustado para nada la ley del yanaconaje, donde se le tiene que dar un salario a los campesinos que trabajan en las tierras. A la oligarquía no le ha gustado el decreto 781, donde se reclaman 200 millas para que Estados Unidos, cuando viene con sus barcos a llevarse toda nuestra anchoveta, ahora nos tenga que pagar porque esas aguas son nuestras, ya no son internacionales. Pues todo eso a la oligarquía, ¿por qué no le gusta? Porque obviamente la oligarquía, que es la que maneja el Perú,
es la que sale siempre beneficiada con los arreglos que hace con los Estados Unidos en que se lleven nuestras materias primas. Entonces, la única clase que se beneficia con dándole nuestras materias es la clase alta, pues. Y no todos los peruanos. Por esa razón es que se le genera el golpe de Estado a Bustamante y se inicia el ochenio, ¿ya? Ahora, el ochenio se desarrolla en dos partes. Vean, la primera parte es un gobierno provisorio de 2 años, ¿ya? Del 48 al 50. Después Odría renuncia a la presidencia aquí y decidió a partir de ese momento, a partir de ese momento establecer pues que se desarrolle eh, ya un gobierno entre comillas estable, democrático, pero en realidad todo esto representa una dictadura, ¿ya? Representa todo esto una dictadura. Bien, entonces vamos a analizar la primera parte. A ver, en el caso del gobierno de Bustamante terminó de una manera bastante fuerte con el golpe. A este golpe se le conoce como la Revolución Restauradora. Con ese nombre, Manuel Odría designó a su sublevación surgida en Arequipa para derrocar al régimen de Bustamante y Rivero. El golpe fue impulsado por la oligarquía y los altos oficiales del ejército. De manera que esos 2 primeros años, de manera provisoria, sirvieron para, uno, gobernar con la ley de seguridad interior, aprovechar para promulgar esa ley y perseguir al APRA y al Partido Comunista Peruano. Ustedes, de repente, si relacionan un poco el gobierno de Odría, es muy parecido con lo que hizo Sánchez Cerro. Sánchez Cerro llegó desde Arequipa, Odría llegó de Arequipa. Sánchez Cerro es apoyado por la oligarquía, Odría es apoyado por la oligarquía. Sánchez Cerro entra bajo un gobierno conocido como una junta militar y Odría también es un gobierno provisorio o junta militar. Sánchez Cerro renuncia a esa junta y se lanza a elecciones en el 31 y también lo mismo va a hacer Odría, pero 2 años después, en el 50. En todos los casos, igual, cuando Sánchez Cerro promulgó más adelante la ley de emergencia que anulaba o declaraba por declarar internacionales al APRA y al Partido Comunista, lo mismo va a hacer Odría, pero con la ley de seguridad interior, o también llamada ley de seguridad interna. Ahí es donde ustedes se dan cuenta, ¿ya? La bajada al llano, ¿ya? La bajada al llano llega a ser, pues, el momento en que literal ya Odría renuncia a la Junta y al momento de renunciar se lanza elecciones y termina ganándolas porque es candidato único. El opositor más grande, que era Ernesto Montagne Marlós, de un partido llamado la Liga Nacional Democrática, terminó siendo anulado porque es como supuestamente tenía apoyo del APRA y el APRA estaba ya declarado fuera de la ley con la ley de seguridad interior. A Ernesto Montagne, por supuestamente, entre comillas, recibir apoyo del APRA, lo persiguieron, eliminaron su candidatura. Odría, siendo el único candidato, asume la presidencia en 1950. Entonces este ya no es un gobierno constitucional, ¿no? Más bien es un gobierno prostitucional. Bueno, entonces acá está la victoria electoral de la Unión Nacional Odrillista, ¿ya? Ahora, hay algo interesante. La persecución que hace Odría con la Ley de Seguridad Interior al APRA generó un hecho que conmocionó al Perú y al mundo, ¿no? Aya de la Torre tuvo que huir y pedir un asilo político, y lo hizo, ¿saben dónde? En la Embajada de Colombia. La Embajada de Colombia hasta el día de hoy, igual que en esa época, está en la cuadra 42 de la Avenida Arequipa. Ahí es donde se asiló Aya de la Torre. Y pasó un tiempo, literal, pasó un tiempo de 5 años con 3 meses. 5 años con 3 meses. Entonces, imagínense todo el tiempo que estuvo metido Aya de la Torre en la famosa embajada, ¿ya? Eh, porque Odría no le dio la gana firmar el parte de conducto internacional para que lo puedan sacar. Y
para que él pueda salir sin que sea en absoluto, sin que lo persigan ni nada en absoluto, o sea, sin que lo encarcelen, ¿ya? Entonces, por eso, obviamente, que este, fue un régimen dictatorial, ¿no? El gobierno de Rodríguez representa un gobierno que apoya a la derecha, a la oligarquía, y gobierna de manera autoritaria, militar. Ahora, vean, dentro de lo que es el gobierno constitucional, de 1950 a 1956, eh, es aquí durante estos años de gobierno que vamos a ver las siguientes características. A ver, vamos a checar esto. A ver, respecto al gobierno a nivel económico, hay que tener en cuenta que como había estallado la guerra de Corea y pues el Perú empezó su exportación de materias primas hacia Estados Unidos, ya que Estados Unidos apoyaba a Corea del Sur, es ahí donde el Perú empezó a generar un montón de ingresos, muchos ingresos económicos, y la guerra de Corea, pues con estas exportaciones nos generó estabilidad. Pero llegó la misión Klein, que nos recomienda una economía de tipo liberal y ortodoxa. Eso significa seguir los lineamientos de Estados Unidos y sobre todo no invertir nuestras ganancias en generar empresas o mejor dicho industrias como las corporaciones de desarrollo que hizo Prado durante los 40 gracias a los fuertes ingresos que el Perú recibió producto de las exportaciones en la Segunda Guerra Mundial. Entonces el Perú podría desarrollar obras pero que no sean de tipo industrial como las corporaciones de desarrollo. Entonces el Perú con Odría lanzó el lema hechos y no palabras, por ejemplo, ¿no? Y es ahí donde se desarrollaron hechos y no palabras, como el Estadio Nacional, obras de todo tipo que sean duraderas y que con el tiempo las futuras generaciones puedan seguir tocándolas o viéndolas, observándolas. Y salud, educación y trabajo, salud, hospitales, educación, las grandes unidades escolares y trabajo, bueno, no sé si no hubo, ¿no? Ahí está entonces, vean, está el Estadio Nacional, el Estadio de San Marcos, el Hospital del Empleado en Salud, Educación, Salud, ahí están las grandes unidades escolares, las escuelas, el trabajo, como te repito, no hubo. Y está también algo interesante, ¿no? La creación del Centro de Altos Estudios Militares para la formación de los militares, pero de otro estilo, una formación mucho más académica que los ayude a que tomen mejores decisiones en el futuro cuando sean presidentes. Y están algunos edificios ministeriales como el Ministerio de Educación, que ahí lo ven, este es el Ministerio de Educación. Hoy, pues ya no es el Ministerio de Educación, hoy es el edificio Javier Alzamora, pero antes era el edificio que representaba el Ministerio de Educación. Y también se construyó el Ministerio de Trabajo, que hoy sigue siendo el Ministerio de Trabajo, que está en la Avenida Salaberry, ¿no? El Ministerio de Educación hoy está por Javier Prado. Fue construido en el segundo gobierno de Alan García. Tiene una estructura arquitectónica como una pila de libros, bien interesante. ¿Ya? Ahora, a nivel, vean, acá está la vista panorámica del antiguo Estadio Nacional inaugurado en 1952, que reemplazó al Estadio de Madera que nos había regalado Inglaterra en la época del Oncenio de Leguía. Acá está el CAEM, o Centro de Altos Estudios Militares para la Formación Superior de los Oficiales de las Fuerzas Armadas. A nivel social está el Seguro Social del Empleado, miren. Esto es lo que le dio ¿no? el Seguro Social a los empleados para que tengan su atención en salud. Está el voto femenino a nivel presidencial, gracias a su esposa, la dignísima dama María Delgado Romero, primera dama y candidata sin éxito a la alcaldía de Lima en 1962, pero acá se la observa acompañada por la ex primera dama de Argentina, Eva María Perón. Ahí está Evita, ¿no? Y vean que María Delgado fue una mujer que ayudó mucho en las políticas populistas, en ese sentido, perdón, políticas de asistencia social, políticas de asistencia social. Ella ayudó mucho en la creación de centrales de asistencia social, ¿no? Y bueno, gracias a ella es que el voto femenino pudo ser una realidad y la mujer votaría por primera vez en 1956, ¿ya? Está la masificación de la educación secundaria ya y la política populista con fines clientelistas, o sea, de ganar gente
a partir de las grandes obras de cemento que hizo, ¿no? Bueno, durante esa época se vivió este intenso proceso de migración de las provincias a Lima, lo que se conoce como la cholificación, término que en sociología representa, ¿no?, este proceso de incorporación de la población indígena al entorno urbano, asimilando los patrones occidentales, netamente no citadinos, ¿no?, limeños, pero manteniendo elementos también de su propia identidad andina. Eso resulta muy pintoresco, ¿no? Y es aquí donde hemos visto todo un proceso de grandes, eh, no, se han integrado elementos andinos con elementos occidentales acá en Lima, ¿no? Una de las muestras más claras es la música chicha, ¿no? Tiene la música chicha, el canto triste de la música vernacular andina, más la guitarra eléctrica, que por el rock era algo muy convencional en el Perú, en Lima, en los 50, entonces se mezcló, ahí hubo una especie de fusión, ¿no?, de elementos. Vean, a partir de la década del 50, el crecimiento demográfico de Lima impulsó el desarrollo de distritos de clase media y alta, está San Isidro y Miraflores. La élite empezó pues a abandonar el centro de Lima ante la llegada de los provincianos, ¿no? Vean aquí, desde la década de 1950, los cambios sociales produjeron una transformación cultural en el país, como la aparición de la música vernacular. Ahí está, ¿no? La hegemonía de lo que, de lo criollo tuvo que compartir su espacio con lo andino en el ámbito popular. Acá está Paula Leonor Chávez Rojas, conocida como la Flor Pucarina. Acá está Ernesto Samuel Sánchez, conocido como el Jilguero del Huascarán, cantante de música andina, ¿no? Bien, ahora, para el año 56, la mujer vota, pero esta vez entramos a una época democrática ya. Esta es la época en la que ya nuevamente regresa Prado, pero Prado ganó gracias al apoyo del APRA. Por eso se le conoce como la convivencia, ¿ya? Aquí lo podemos definir, se denominó el régimen de la convivencia al pacto electoral entre el APRA y la oligarquía industrial que la representa él, ¿no? Y en ese sentido le devuelven esta legalidad política. Diversos medios de comunicación, entre ellos Caretas y El Comercio, fueron opositores del gobierno de Prado, ¿ya? Ojo, a nivel internacional se rompen relaciones con Cuba por el famoso efecto de la revolución de Fidel Castro en 1959. Recordemos que más adelante John F. Kennedy lanza esta política de Alianza para el Progreso, y acá está, el Perú se adhirió al programa Alianza para el Progreso de los Estados Unidos con John F. Kennedy, ¿no? Entonces el canciller, que en esa época era el historiador sanmarquino Raúl Porras Barrenechea, era canciller de Exteriores, el ministro de Exteriores en la época de Prado, fue quien viajó a México para que se suscriba el Perú a los Estados Unidos, y el Perú firmó a favor de Estados Unidos, pero Raúl Porras, el ministro, es el canciller, como historiador, un hombre muy analítico, muy sesudo, antes de firmar a favor de Estados Unidos, dio su voz de protesta, ¿no? Diciendo que Cuba debería tener toda la libre determinación de establecer el régimen político y económico que decidiera, y que Estados Unidos no debería fomentar darle la espalda y cerrarle el apoyo comercial y romper todo con Cuba, ¿no? Entonces, de esa manera, Estados Unidos se aseguró que ningún país de América Latina sigue el mismo modelo cubano. A nivel político se creó el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, se unió Fuerza Aérea, Marina y Ejército en 1957. Está también el desarrollo de partidos reformistas. Nació, por ejemplo, Acción Popular, el partido de Belaúnde Terry, o también el Partido Democracia Cristiana, ¿ya? Vean, a nivel económico, está la Ley de Promoción Industrial. Esta ley, que era impulsada por el ministro de Economía Pedro Beltrán, bajo el modelo liberal, generó que el Perú era lechera, pero lo más importante, el boom pesquero. El boom pesquero en el puerto de Chimbote, en Ancash, generó un momento pero espléndido de grandes ingresos económicos gracias a la venta de aceite y harina de pescado. Y eso le dio al Perú estabilidad económica, ya que durante esta época no habían exportaciones, gracias al boom de la pesca sí. El boom azucarero está ligado al bloqueo cubano por la revolución, ya que a finales de la década del 50, cuando se da el triunfo de la revolución y Estados Unidos ha expulsado a Cuba de la Organización de Estados Americanos, de la OEA,
y ya nadie le va a comprar azúcar, entonces el Perú empieza a producir también azúcar y es ahí donde está ligado esto gracias al bloqueo de Cuba por Estados Unidos. Y acá está Chimbote, como les decía, el epicentro del boom, ¿no? Vean, él es Hugo Blanco, líder sindical asociado al Frente Independiente Revolucionario. Este, este, este famoso Hugo Blanco fue quien lideró la toma de tierras en el Valle de la Convención, ¿ya? Em, donde quería darle a los campesinos las tierras que merecían, ¿no? Y así se desarrollaron movilizaciones campesinas y la toma de tierras en el Cusco en 1962, ¿ya? Ojo, la creación del Instituto Nacional de Reforma Agraria no llegó en absoluto a aplicar nada para las tierras que le corresponderían a los indígenas, a los campesinos. No se resolvió en absoluto nada el problema de la tierra, ¿ya? El gobierno de la Junta Militar, que va del 62 al 63, esto es justamente un golpe de Estado que va a recibir lamentablemente el gobierno de Prado. En las elecciones de 1962 se presentaron tres candidatos. Está Aya de la Torre, que es el más seguro que vaya a ganar porque le apoyó a Prado con sus votos. Está Odría, que como dicen, hierba mala nunca muere, quiere regresar. Y está Belaúnde, que es el joven arquitecto que está liderando Acción Popular y que se ha hecho muy conocido porque todas las construcciones en la época de Odría las ha hecho Belaúnde. Entonces él es el gran arquitecto, ¿no? Ahora, ninguno alcanzó los votos necesarios. Los que en realidad empataron fueron Aya de la Torre y Belaúnde. Odría estuvo muy, muy por debajo, pero Aya iba ganando por casi medio punto, medio por ciento. Entonces, ante el pacto que se dio entre el APRA y la Unión Nacional Odriguista, increíblemente, Aya de la Torre hace un pacto con Odría. Entonces, controlaron el Congreso con mayoría legislativa y de esa manera las Fuerzas Armadas o Comando Conjunto de Fuerzas Armadas le dieron un golpe de Estado, también se le llama golpe institucional, a Prado. ¿Por qué le dieron golpe a Prado? Para evitar que Haya de la Torre, acá está, miren, establecer un régimen provisorio para evitar un gobierno aprista u odriísta y además iniciar el proceso de reformas sociales. Entonces no querían que el APRA, como sea, llegue a la presidencia, que haya la torre. Lamentablemente a ella se la tenían jurada desde hace muchos años, ¿no? Cuando ella estuvo en contra de Sánchez Cerro, contra Sánchez Cerro, luego contra Benavides, ella siempre se opuso a los gobiernos autoritarios militares que de alguna manera tenían colusión con la oligarquía. Ahora, dentro de las obras de esta junta militar, en la época de Ricardo Pérez Godoy y también Nicolás Lindley, cada uno gobernó medio año, destaca la ley de bases para la reforma agraria. Era un plan político, perdón, un plan piloto que iba experimentalmente a repartir tierras allá en el Cusco, pero nunca se dio. Está la creación del Instituto Nacional de Planificación para iniciar todo un proceso de orden en el Perú, pero tampoco se aplicó nada. Y se estableció la cifra repartidora de cómo hubiera sido si es que se podría dar una reforma agraria, pero nada de esto se llevó a la realidad. La creación de la Casa de la Cultura, que después se llamaría Ministerio de Cultura, ¿no? Bueno, Instituto Nacional de Cultura y luego ya Ministerio de Cultura. Acá está la detención de Hugo Blanco por la Policía de Investigaciones del Perú, la PIP, en mayo del 63, tras la aplicación del programa de reforma agraria en la convención allá en el Cusco. Los campesinos se vuelven a mejor. Los campesinos se vuelcan a mejorar sus cultivos, abandonando las movilizaciones. El aislamiento de los firistas derivó en la captura de los dirigentes, ¿no? Así, en ese sentido, los campesinos, tras la captura de Hugo Blanco, ya, entre comillas, se tranquilizan, pero eso es momentáneo, lamentablemente, ¿no? Y luego va a venir una época muy fuerte de movilización social. Acá está Javier Erautz, militante del Ejército de Liberación Nacional, quien apoyó también el apoyo le dio respaldo a los campesinos y termina falleciendo en enero del año 63. Ahora, Belaúnde es nombrado por el Congreso porque después de que Ricardo Pérez Godoy gobernó medio año y luego está Nicolás Lindley López, Nicolás Lindley López le dice al Congreso, Congreso, vuelve a convocar elecciones y el Congreso convoca elecciones en este caso y el que es elegido es Belaúnde, ¿ya? En el 63 Belaúnde es presidente del Perú
y Acción Popular ha ganado. Belaúnde Terry triunfó en estas elecciones sobre los candidatos Aya de la Torre y Odría. ¿Ya? Acá hay una caricatura satírica bien referida a la superconvivencia, la alianza entre Aya de la Torre y Odría, que estaba en el Congreso, ya les había mencionado eso. Triunfó en las elecciones del 63 con Acción Popular, pero como Aya y Odría estaban aliados, esta obstrucción legislativa le va a impedir una serie de reformas a Belaúnde. Se restablecen las elecciones municipales. Vean aquí el alcalde de Lima, Luis Bedoya Reyes, ¿ya? Llega a ser alcalde de Lima entre el año 63 y 66. Recuerden que él es líder de Democracia Cristiana, ¿no? Un partido que también ha nacido durante la convivencia de Prado y el APRA. Y llegó a ser aliado de Acción Popular, ¿ya? Para luego separarse y fundar el Partido Popular Cristiano, el PPC. Ahora, a nivel social, Belaúnde lanza el sistema de cooperación popular, donde generará ciertos puestos de empleo y con el lema "El pueblo lo hizo", genera este famoso sistema. Promulgó la ley de reforma agraria por primera vez en la historia. En una pregunta de admisión, se preguntó pues justo respecto a quién fue el primer presidente en la historia del Perú que llega a aplicar la reforma agraria. Y no es Velasco, es Belaúnde, pero lastimosamente esta reforma aplicada en el año 65 no afectó a las grandes haciendas, por lo que no fue una reforma fructífera, ¿ya? Vean entonces, acá está la época en la que le dije, volvió el movimiento guerrillero, está en las acciones guerrilleras del Movimiento Izquierda Revolucionario, el MIR y el Ejército de Liberación Nacional, en los frentes del Cusco y Junín. Pero esto va a ser reprimido por las Fuerzas Armadas. A nivel económico está la creación del Banco de la Nación, que reemplaza a la antigua Caja de Depósitos y Consignaciones. El Banco de la Nación se encarga de pagos a los funcionarios públicos, préstamos, etc. La crisis internacional del 67 coincide con el gobierno de Belaúnde, donde se dio una cierta devaluación monetaria, ¿ya? Sequía y protestas sociales. Hubo una crisis aquí netamente en todo lo que es América, ¿ya? Algunas obras interesantes está la gran construcción de la carretera marginal de la selva. No la va a terminar, pero es importante esta obra. El aeropuerto Jorge Chávez ya se cambió aquí a la zona del Callao, dejó el San Borja, y está la residencial San Felipe, o sea, Jesús María. Terminan dándole golpe de Estado a Belaúnde por el tema de la firma del Acta de Talara con la International Petroleum Company. Aquí hubo el escándalo de la página 11. Belaúnde firmó el Acta de Talara para poderle decir al Perú que se le iba a cobrar a la IPC, la empresa norteamericana que sacaba petróleo de la época de Leguía. El problema es que cuando presentó el Acta de Talara la presentó en 10 páginas y el acta llegó a tener en realidad 11 páginas. ¿Quién dijo que tenía 11? Uno de los representantes del Perú, en este caso el señor Carlos Lore de Mola, que era el presidente o director general de la empresa petrolera fiscal. Ustedes se acuerdan que en el gobierno de Bustamante y Rivero, con el contrato de Sechura, se creó el, la empresa petrolera fiscal, empresa que fiscalizaría todo el petróleo que la IPC se llevaba del Perú desde la época de Leguía. Y en efecto lo hizo, sacaron cuentas, y después que el Congreso se le oponga 1.000.000 de veces a Belaúnde, le dieron luz verde. Belaúnde se va con su gabinete hasta Piura, y en Talara, en la zona de la Brea y Pariña, se suscribe el Acta de Talara. El día que se suscribe el Acta de Talara, allá un 12 de agosto del año 68, Belaúnde le dijo al Perú: miren, acá está el Acta de Talara, y todo el mundo aplaudió. Pero al día siguiente lo acusan, le repito, ¿a quién lo acusa? El mismo gerente general de la empresa petrolera fiscal peruana, diciendo de que el acta no se firmó en 10, sino en 11 páginas, y ahí nació el escándalo de la página 11. ¿Qué había en la página 11? Hasta hoy nadie sabe, y el que estuvo cerca, más bien en este gabinete, fue Pedro Pablo Kuczynski. PPK, ustedes saben, el PP Causa, que fue también presidente del Perú en el 2016. No se olviden que PPK ya era parte de los asesores ministeriales de Belaúnde en esta época. PPK es inmortal, como muchos saben, y él es el único que sabe lo que ocurrió literalmente con ese documento, ¿no? Pero eso fue el pretexto que esgrimió el gobierno, en este caso las Fuerzas Armadas, para iniciar un golpe militar y establecer un gobierno en ese sentido de los militares. Y Belaúnde terminó siendo exiliado a Argentina. Bueno, quiero que vean aquí esta línea de tiempo de los temas que hemos desarrollado.
y vamos a pasar ahora sí a las preguntas. Hemos hecho la pregunta 1, hemos hecho la pregunta 2 y ahora vámonos con la pregunta número 3 y en la 4 y la 5 le doy las claves, ¿ya? A ver. Sí, ahí está el famoso Pepe Cuy. Ya. Vámonos a la pregunta número 3. A ver. Miren la 3 acá, por favor. El triunfo en 1945. A ver, un ratito acá. Mira, el triunfo en el 45 del arequipeño Bustamante y Rivero como candidato del FREDEN a Frente Democrático Nacional significó la llegada al poder de sectores mesocráticos y reformistas en alianza con otras fuerzas sociales más conservadoras. Sobre este gobierno, ¿es correcto afirmar que, bueno, aquí, si se pueden dar cuenta, él fue el que estableció la ley del Yanaconaje y la ley de las 200 millas? Por eso la clave sería, ajá, la clave sería E de entrégate. ¿Ya está? Muy bien, entonces la 3 sería enanito. ¿Ya, chicos? Bien, la 4 y la 5 les voy a dar las claves porque, como hemos estado resolviendo las preguntas del examen de ayer, se nos ha ido el tiempo, ¿ya? Pero anoten las claves de la 4, por favor. La 4 sale la clave dedito, la 4 sale dedito, y la 5 la clave sale corazón, C de corazón, ¿ya? 4 dedo y 5 C de corazón. Y pues chicas y chicos, eso ha sido todo por esta clase. Muchísimas gracias. Les voy a colgar las claves del examen de ayer, como les dije en el canal. Ahí lo pueden ver en la sección de la comunidad. Y desearles pues éxitos y darles mucha buena vibra para toda esta semana. Cuídense bastante y conmigo será hasta la próxima. Chao, chao. Gracias. Hasta luego, profesor. Un Gracias, profesor. abrazo. Cuídense mucho. Hasta la próxima. Gracias, chicos. Un abrazo, Héctor, Sheilita, Isaac. Gracias. Bye, bye.